tema. Hoy pues Dios puso en mi corazón un tema que fácil no es, les quiero decir. ¿Por qué? Porque normalmente uno espera que, digamos, uno espera escuchar es cómo Dios me va a responder mi oración, ¿no? Uno espera que a uno le digan cuando Dios me responde o cómo hacer que Dios me responda bien. 5 tips para que Dios te responda rápidamente. Pero hoy no te voy a hablar nada de eso. Hoy te voy a hablar de cuando Dios dice que no o cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Miren, qué difícil es imaginar que Dios puede decir que no. Qué difícil es pensar que Dios puede decir que no a algo que nosotros le pidamos, que Dios puede decir que no a alguna oración que nosotros tengamos. Porque a veces uno lo que más quiere, precisamente, es que si yo le pido algo a Dios, ¿qué es lo que uno espera? Que Dios lo haga, ¿cierto? Uno espera que Dios lo haga. Y a veces cuando Dios no hace lo que le pedimos, normalmente, no digo todos, pero normalmente, ¿cuál es la reacción del ser humano? Frustrarse con Dios, pelear con Dios, llegar al punto de: Dios, tú ya no me amas, ya Él no me perdona más. ¿Ve? ¿Para qué le pido cosas? Él no me escucha. Mejor me voy. Y nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de que Dios a todo lo nuestro debe decir sí. Pero hay veces que Dios dice no. ¿Sabe por qué? Porque hay un concepto que lo sabemos, pero no lo vivimos, no lo entendemos. Y es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Él como soberano, Él cumple su perfecta voluntad. Miren, Dios es Señor, no sirviente. Pero a veces muchos de nosotros y muchos de los cristianos han caído en ver a Dios como su sirviente en vez de como su Señor. Muchos ven a Dios como alguien que tiene que: bueno, papito, necesito que la agilices porque necesito que me responda rápido, cuando Él es Señor. Por eso cuando Dios dice no, uno le cuesta, se frustra, pelea con Dios. Se nos olvida que Él es soberano. Y como soberano, realmente Él no está sometido a ti, sino que, presumo yo, en buena fe, tú estás sometido a Dios. Tú estás sometido a sus designios, a su voluntad, a sus caminos. Que déjenme decirles, y si hay nuevos aquí que vienen por primera vez, que escuchan por primera vez el Evangelio, pues no es que sean muy buenas noticias. A veces su voluntad no es que sea muy bonita, que digamos, para uno. Obviamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando uno la vive, para uno como ser humano, muchas veces uno dice: ¿esto es de Dios? Miren, ¿ustedes creen que, pongámoslo en este sentido, la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz? Para Dios eso era bueno, agradable y perfecto, porque iba a salvar a la humanidad. Pero ¿ustedes creen que para Jesús fue bonito el sufrir lo que sufrió? Pero en su soberanía Dios hizo que eso se cumpliese. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios sabía que eso era lo mejor para la humanidad. ¿Sabe? Hay veces que Dios en su soberanía sabe lo que es bueno para ti. Hay veces que Dios en su soberanía sabe lo que es lo mejor para ti. Por más que no nos guste, por más que nos cueste entenderlo, Dios es soberano. Pero también ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta aceptar cuando Dios dice no? Porque resulta, pasa y acontece que hay algo dentro del mundo cristiano que no sé por qué se ha caído un poco, y es la fe mística. Hay que tener fe, pero a veces hemos caído en la fe
de que técnicamente con mi fe, yo técnicamente someto a Dios a lo que quiero. Entonces, que si tengo fe que Dios me va a dar el carro, me lo tiene que dar. No. Ciertamente hay que tener fe, pero dentro de la fe obra la soberanía de Dios. Obra la soberanía de Dios. Miren, hay momentos que Dios actúa de cierta forma para probar tu fe. Les pongo un ejemplo en la Biblia. Llega el profeta Isaías donde el rey Ezequiel y le dice: rey, prepara todo, que de hoy no pasas. O sea, usted se nos va. Dice la Biblia que el rey se voltea hacia la pared. Estaba en su cama, se voltea hacia la pared y empieza a llorar amargamente, a orarle a Dios. Y dice la Biblia que cuando Isaías iba saliendo de la recámara del rey, escuchó la voz del Señor que le dijo: Isaías, devuélvete. Dile al rey, es bromita, rey, no te vas a morir. No, mentira, le dijo, no, técnicamente sí, le dijo, dile al rey que no se va a morir. Y que de hecho, para comprobárselo, ¿cuánto quiere que le retroceda el tiempo? ¿Cuánto desea que le retroceda el tiempo? Isaías fue donde el rey lo hizo. ¿Pero qué cambió? ¿Dios cambió su soberanía? No, solo que en su soberanía hay momentos que Dios quiere probar su fe. Dios quiere probar tu fe. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Y pasado el tiempo, Dios le dice a Abraham: mata a tu hijo. Es como que, bueno, Dios, decidámonos, o me lo das o lo matas. ¿Esto qué? Pero es que hay momentos que Dios actúa en su soberanía. Por eso les digo, miren, hay actuaciones de Dios que en Él son buenas, agradables y perfectas, pero que para ti y para mí muchas veces no son nada bonito. Entonces la fe se ha vuelto un concepto místico, donde yo creo que, miren, hay algo que es cierto, pero que hay que tener mucho cuidado, y son las famosas declaraciones de fe. Ciertamente yo declaro en fe una cosa y debo creerla, pero al final, ¿quién tiene la decisión? ¿Quién es? Dios. Porque hoy creemos que si yo declaro algo en fe, Dios tiene que correr y hacerlo. Como otro tema, ¿por qué a veces nos cuesta cuando Dios dice que no? Porque a veces creemos que con nuestra vida espiritual podemos manipular a Dios. No, que yo voy a ayunar 40 días para escuchar la respuesta de Dios acerca de mi trabajo. Si Dios no te lo ha querido dar en un año y de todas las maneras posibles te ha dicho que no, no lo vas a cambiar. No vas a cambiarlo cuando Dios ya te ha dicho que no. A veces creemos que con el ayuno, que con nuestra vida espiritual, que porque me porto muy espiritualmente, Dios me va a responder más rápido. No. Si así fuera, déjeme decirle esto, miren, si así fuera, a Jesús Dios no le hubiera dicho que no. Ustedes dirán, ¿cuándo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. O sea, técnicamente Jesús dijo: ay, yo no quiero morir. Y Dios le dijo: qué pena. Por eso Él dice: sí, pero no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Hay veces que a nosotros nos cuesta entender la voluntad de Dios. Nos cuesta entenderla. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios dice que no? ¿Por qué Dios dice que no? Primeramente, Dios dice que no para probar cuál es nuestro centro de adoración. Es decir, cuál es nuestro enfoque de adoración. Dios dice que no para probar cuál es nuestro enfoque de adoración. Les voy a contar una historia. Está en 2 Samuel, capítulo 12, del 15 al 23. Resulta que todos conocemos la historia de David y Betsabé. David las embarró, y pues de ese pecado nació un niño cuyo nombre no se conoce. Nació un niño. Resulta que después de que el profeta confronta a David,
el niño cae enfermo. ¿Qué enfermedad fue? Ni idea, pero cae enfermo. Y la Biblia dice que David ayunó 7 días por el niño. David se metió a ayunar 7 días por el niño para que Dios lo sanara. Ahora, ¿qué pasó con el niño? Murió. Si David fuera como en los tiempos de ahora y estuviera rodeado de los cristianos de ahora, escuchen lo que le dirían a David: es que te faltó fe, David. No creíste lo suficiente. Eso fue por el pecado que cometiste, David. Mire, no, eso fue porque la embarraste. Porque muchas veces a ti y a mí nos han cargado la mente con pensamientos de que si tú y yo fallamos, Dios no nos va a responder. De que si tú y yo probablemente dudamos un poquito, Dios no nos va a responder. No sé, o tal vez solo ha sido a mí, que a veces uno no encuentra una respuesta a una oración y uno empieza: no tuve fe. ¿En qué las embarré? ¿Será que dudé? ¿Qué me pasó? ¿Les ha pasado? Miren, hombre, ¿ustedes cómo van a decir que David, un hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo fe de creer que Dios podía sanar a su hijo? Obvio la tuvo. Pero ¿qué pasó? Saben que hay algo que muchas veces, y ciertamente puede que en este caso haya sido una consecuencia del pecado, pero hay algo que Dios me tocó respecto a esto, muy interesante. Si pueden, salten al verso 20. Ya después de que el niño murió, imagínate, David estuvo ayunando y pasó esos 7 días tirado. Y resulta que le dicen cuando se muere el niño, los siervos de David le dicen: bueno, imagínate, si el rey estuvo triste y sin comer 7 días, ahora, ¿qué va a pasar cuando le digamos: rey, su hijo no sobrevivió? No, si por enfermedad estuvo 7 días casi muriéndose el rey, ahora sí que se nos suicida. Por el balcón se tira. Yo me imagino que los siervos están asustados. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos entraron, sucedió algo muy diferente. Le dijeron a David: David, tu hijo murió. Entonces dice la Biblia, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas. ¿Y qué hizo? ¿Y entró a dónde? A la casa de Jehová y adoró. ¿Sabe por qué? Porque David entendía que el centro que la búsqueda de Dios no dependía de si sanaba o no a su hijo, sino dependía de que su centro fuera Dios. ¿Cuántas veces nosotros solo buscamos a Dios cuando necesitamos algo? Y si Dios no lo cumple, dejamos de buscarlo. ¿Sabes que a veces Dios te ha dicho que no a muchas cosas, simplemente para ver si el centro de tu adoración es Él o es lo que estás pidiendo? Les voy a poner un ejemplo también. Moisés, estando en el monte, Dios le dice a Moisés: Moisés, yo les voy a llevar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel irá delante de ustedes. De mí hasta aquí llegamos. ¿Y qué le dijo Moisés? Moisés le dijo: espérate, Dios, si tú no vas a ir conmigo, yo prefiero quedarme en el desierto donde tú estás que ir a la tierra prometida sin ti. ¿Sabe que hay veces que Dios te va a decir que no para ver si a ti te importa más la tierra prometida que Dios? A veces Dios nos ha dicho que no a muchas cosas, a muchísimas cosas, porque probablemente nuestro centro de adoración no es levantar el nombre de Dios en alto, sino que nuestro centro de adoración es lo que hemos estado pidiendo. A veces nuestro centro de adoración puede ser nuestra salud. Solo le pedimos a Dios por nuestra salud, y cuando Dios, vayamos a la otra, Dios lo cumple y te sana. Miren,
yo he visto cantidad de personas que le piden a Dios por un trabajo, Dios se los da, no los vuelves a ver en la iglesia. ¿Por qué? Uy, ese trabajo me tiene hasta aquí. No, yo no voy a la iglesia porque es que de verdad ya me la paso ocupadísimo. No, ya no me queda tiempo para ir a la iglesia. Y cuando Dios se los quita, ahí los ves. Ay, Señor, otro trabajo, por favor. ¿Por qué? Porque a veces, miren, hay personas que tienen que vivir de problemas en problemas porque es la única manera que buscan a Dios. Porque a veces tu centro de adoración es tus peticiones y no es el Señor. Para David, ¿quién era el centro? Era Dios. Por eso cuando el niño murió, David se levantó, se bañó, cambió sus vestidos y lo primero que hizo fue entrar a la casa del Señor y adorarlo. Porque él dijo, bueno, yo hice todo lo humanamente posible, pero tú eres el soberano y yo me enfoco en ti. Y después comió. Tanto que después le dijeron los siervos, le dijeron, oye, David, espérate, hay algo que como que no entendemos. Cuando el niño estaba enfermo, tú te estabas casi muriendo. Ahora el niño está bien y ahora sí andas feliz y comiendo. Y David le dice una icónica frase: ¿acaso yo puedo hacer que él vuelva? No, pero donde él está, yo voy a ir. Es decir, David decía, Dios es soberano. Si se lo llevó, ya yo no puedo hacer que vuelva, pero sé que en algún momento yo iré donde él está. Otro ejemplo total. Todos conocemos la historia de Job. Job era un hombre, dice la Biblia que era un hombre íntegro. Buscaba a Dios todas las mañanas. Hacía holocaustos por él, por sus hijos, por todos sus familiares, o sea, por todo el mundo oraba Job. Pero resulta que de un día para otro se le murieron, perdió la plata, perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió su salud. O sea, de un día a otro Job lo perdió todo. Pero Job tuvo algo. Hay una frase que Job decía que demostraba su corazón: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sabe que a veces hay temas que Dios dice que no, a oraciones que le hacemos, en circunstancias que estamos viviendo, simplemente porque Dios quiere que tú te enfoques en Él, no tanto en lo que estás viviendo. Dios quiere que tú te enfoques en Él. ¿Por qué? Miren, porque simplemente cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te enfocas en Jesús, vas a ser capaz de caminar sobre las aguas. Porque sé que hay aguas que están turbias en tu vida. Porque sé que probablemente muchos están viviendo tormentas en estos momentos. Pero les voy a decir algo: Jesús viene caminando sobre las aguas. Y cuando tú te enfocas en Jesús, eres capaz de caminar sobre las aguas. Cuando Pedro se enfocó en Jesús, caminó sobre las aguas. Dice la Biblia, y empezó a mirar las olas y los rayos. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. A veces nos hundimos porque ponemos más la mira en las olas y los rayos que están atacando nuestra vida antes que en Jesús. Pero no solo probar nuestro centro de adoración, también probar nuestra obediencia. Probar nuestra obediencia. Aquí viene, vamos ya al Nuevo Testamento, Hechos 16:6. Resulta que el gran apóstol Pablo era un hombre predicador inalcanzable. Eso viajaba de aquí para allá, de allá para acá, predicando la palabra. Pero resulta que aquí pasó algo curioso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar ¿dónde? La palabra en Asia. Pregunta, ¿Pablo iba a hacer algo malo a Asia? No, iba a predicar la palabra, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué el Espíritu le dijo que no? Qué curioso. ¿Por qué el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia si Pablo no iba a hacer nada malo? Porque a veces uno cree que cuando Dios dice que no, es porque voy a hacer algo malo. No, eso de seguro Dios me guardó de algo malo que iba a hacer. No, Pablo iba a predicar la palabra, pero el Espíritu que hizo les prohibió ir a Asia. Y después, unos versos más adelante, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio y entendió por el Espíritu que tenía que ir allí y obedeció al Espíritu. ¿A qué voy? Hay veces que Dios te cierra puertas, por muy buenas que parezcan, simplemente para probar tu obediencia. Simplemente para probar tu obediencia. Yo me imagino que Pablo decía: Señor, pero yo quiero predicar en Asia. Yo quiero predicar en Asia. O sea, ¿por qué no me permites predicar en Asia? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en Asia no? Pero siempre fue obediente. A veces muchos de nosotros diríamos: no, eso aunque se me cierren, yo voy porque voy a predicar la palabra. Pablo no hubiese tenido la misma efectividad. Pero les cuento, cuando llegó a Macedonia, fundó iglesias que fueron de renombre. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. ¿Sabe? A veces Dios dice que no, porque Dios quiere probar nuestra obediencia. Dios quiere probar nuestra obediencia. Dios quiere probarnos a nosotros. ¿Qué tan obedientes somos cuando Él dice que no? Cuando Él dice que no. Por lo menos a mí me ha pasado a veces, Dios me ha dicho que no en cosas y yo me termino metiendo y después uno dice: bueno, ya que. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que parecen buenas. Y por eso quiero recalcar lo de predicar la palabra. Pablo no iba a hacer nada malo a Asia. Hay cosas que parecen buenas, pero simplemente Dios dice que no. Porque Dios quiere probar qué tan obediente eres. Dios quiere probar qué tan obediente eres. Hay veces que Dios dice que no para probar tu corazón de obediente. Dios le dijo que no a Jonás, pero Jonás igual fue a Tarsis. Y miren, tú puedes desobedecerle a Dios. O sea, Dios le dijo a Jonás: no, para Tarsis no, tú vas para Nínive. Y Jonás, ¿qué hizo? Cogió el barquito para Tarsis. Y les voy a decir esto: cuando Dios tiene un plan, miren, cuando Dios se empeña contigo, déjame decirte que así sea vomitado, pero de que llegas a lo que Dios te ha dicho, llegas a lo que Dios te ha dicho. Pero Dios en el momento quiere probar tu obediencia. Dios, por ejemplo, con Jonás, les voy a poner el ejemplo. Dios probó la obediencia de Jonás. Y Jonás en el principio no fue obediente, pero ya después de que estuvo 3 días en el estómago de un pez, como que dijo: seamos obedientes. Porque a veces Dios tiene que procesarnos para la obediencia. ¿Sabe? A veces no hemos visto mayores cosas de lo que Dios tiene para nosotros, porque tú y yo no somos capaces de ser obedientes a lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Muchas veces no somos capaces de ser obedientes a lo que Dios quiere con nosotros. Pablo fue obediente. Miren, Pablo en toda su vida como apóstol siempre fue obediente a la voz del Señor. De hecho, en la carta a los Romanos, si ustedes leen, Pablo dice que el Señor no le ha permitido ir todavía a Roma. Eso fue mucho antes de que Dios le permitiera. Pero cuando inicia le dice: no, todavía no he podido ir a vosotros, pero espero ir. ¿Por qué? Porque Pablo sabía esperar en el Señor. Espera en el Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil esperar en Dios. No es fácil esperar en Dios, quiero decírtelo. No es fácil. Cuesta lágrimas. Miren, yo estos días le decía, hablando con Dios, por un tema que hemos vivido, yo le decía a Dios:
decía: Señor, saber que tú existes es sencillo, en el sentido, pues yo sé que tú eres real. Ay, pero esperar que tú obres, Señor, eso no es nada fácil. Porque a veces tus tiempos no son lo que uno espera. Uno quisiera que Dios actúe ya. Uno quisiera que Dios actúe de una. Pero hay momentos que Dios quiere es que tú seas paciente y obediente. Pablo, él como tal no llegó a Asia, pero sus discípulos sí. Cumplieron la misión que él tenía en su corazón. Pero Pablo fue obediente. Y fue después de Jesucristo. Se le conoce a Pablo en el mundo cristiano como el segundo hombre más importante en haber pisado la tierra. ¿Por qué? Por su obediencia. Porque es que Dios exalta al que es obediente. Porque alguien que es obediente demuestra un corazón humilde. Porque alguien que es obediente demuestra un corazón sencillo. Pero no solo probar nuestra obediencia. Lo tercero y último, por lo que Dios dice que no, es para probar nuestra dependencia del Señor. Para probar nuestra dependencia del Señor. Es decir, que tanto dependes del Señor. Aquí vamos de nuevo con el apóstol Pablo. Ese hombre tenía historias para contar. Segunda a los Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Pablo, hablando de algo que casi me imagino la gran mayoría conocemos, llamado el aguijón en la carne. Y Pablo dice que tiene un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se enaltezca. Y el mismo apóstol Pablo dice: yo le he rogado a Dios que me lo quite 3 veces. Pero adivinen qué, Dios le ha dicho que no. Dios le ha dicho: papito, tranquilo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, ¿qué le ha dicho Dios a Pablo en otras palabras? Le dijo: depende totalmente de mí, que mi poder se perfeccione en lo débil que tú eres. ¿Sabe por qué a veces Dios nos dice que no? Porque hay cosas que nosotros luchamos. Que, miren, todos aquí luchamos con algo que le hemos dicho a Dios: ay, ayúdame a vencer esto, Señor, ayúdame a quitarlo, por favor. Señor, quítame a esta persona. Miren, hay personas que son enviadas por Dios para mantenernos dependientes de Dios. Créanme. Hay personas que uno lo ponen a orar, que uno le dice: Señor, llévate a este, por favor, llévatelo, Señor. Pero a veces uno entre más le ora a Dios, uno ve como que ahí sigue. Eso parece ese cadillo que se pega y duro de arrancar, algo así. ¿Por qué? Porque hay personas, o hay cosas, o hay situaciones, o aún muchas veces enfermedades que Dios permite en tu vida, porque es la única manera que tú dependas del Señor. Y que el Señor sabe. Miren, ¿qué pasaba si el Señor le quitaba el aguijón en la carne a Pablo? No se sabe, pero por el contexto, si usted lee en todo el capítulo 12, sabríamos qué pasaba. El apóstol Pablo comienza a decir: no me enaltezco o no me enorgullezco de mis visiones, no me gusta, pero lo haré. Entonces empieza a hablar de todas las visiones que ha tenido, todo, y termina con el aguijón en la carne. En pocas palabras, ¿qué pasaba si Dios le quitaba el aguijón en la carne a Pablo? El apóstol Pablo sería un hombre orgulloso, soberbio. Y Dios dijo: no, yo no le voy a hacer ese daño. ¿Sabe? A veces hay cosas en tu vida que tú no sabes por qué Dios permite que aún las sigas viviendo. Pero muchas veces eso te ha guardado de tener un corazón que te aleja del Señor. A veces hay cosas que puedes estar viviendo, que puedes estar luchando, y que tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor te dice: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona
en tu debilidad. A ciencia cierta no se sabe cuál era el aguijón en la carne. Hay diferentes hipótesis. Las dos más conocidas eran una enfermedad en los ojos, que de tiempo en tiempo a Pablo le segregaba como materia por los ojos a raíz del encuentro con el Señor. Y otra era que literalmente una persona, yo no sé, se enamoró de Pablo o qué sé, iba a cada lugar donde Pablo predicaba, y cuando Pablo lanzaba el mensaje y contaba sus visiones, se levantaba y criticaba a Pablo diciéndole: ay, ¿tú qué hablas si tú eras el asesino de judíos? Imagínese usted tener una persona así que a cada rato le recuerde lo malo que usted es. No, yo agarraría. Pero a ciencia cierta no se sabe, pero el punto era que no se le quitaba. O sea, toda su vida, miren, las únicas formas en que el aguijón no estuviera era probablemente cuando Pablo iba a la cárcel. Pero el resto, toda su vida, Pablo cargó con eso. Pero Pablo entendió que eso era lo único que lo hacía depender del Señor. ¿Sabe por qué? Miren, hay cosas que te hacen ver que tú eres humano. Créeme. Porque a veces cuando tú entras más en la presencia de Dios, entre más entres en la presencia de Dios, más el ataque va a venir. De hecho, desde aquí en mi corazón les voy a decir, está el invitarles a que ustedes se acerquen más a Dios. Pero también les quiero dar una advertencia. Entre más crezcas en Dios, prepárate porque más van a crecer los ataques de Satanás contra tu vida. Sí, no es. Por eso les dije que hoy la prédica no era muy linda, que digamos. Porque Pablo, el gran apóstol, fue un hombre muy poderoso en Dios, en señales, en maravillas. Pero así como fue poderoso en Dios, así fue perseguido. Fue maltratado. Fue encarcelado. Porque entre más subas en Dios, más ataques van a venir a tu vida. Porque Dios a veces va a permitir que haya aguijones en la carne que te recuerden que tú no haces las cosas por ti mismo, sino que tú dependes de Dios. Y hay cosas que nos van a enseñar a que nosotros no dependemos de nuestras propias obras, no dependemos de nuestro propio esfuerzo, sino del Señor Jesús. Hay cosas que nos van a recordar las palabras que dijo Jesús cuando aún estaba con sus apóstoles. Cuando hablaba del fruto, Jesús dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque si tú no dependes del Señor, nada podrás hacer. Nada. Para concluir en esta noche y orar junto contigo, les voy a terminar con buenas noticias. A Dios le gusta responder tus oraciones. Decía Jesús, le decía a sus apóstoles: pedid y se os dará, para que vuestro gozo sea completo. Es decir, Dios quiere verte feliz. Y Dios quiere que tú pidas y se te dé. Pero probablemente hay muchas cosas que has pedido y Dios te ha dicho que no. Probablemente porque hay algo en lo que todavía debes mejorar. No que estés en pecado, no, porque aquí yo no voy a condenar, porque no. No que estés falta de fe, no, porque lo más probable es que estés lleno de fe. Pero probablemente estás haciendo de esa petición tu centro de adoración. Probablemente eso que Dios te está diciendo no es solo momentáneo para probar tu obediencia. O probablemente Dios te está enseñando a que dependas de Él. Tal vez debes aprender a depender de Dios. Miren, confiar en Dios no es fácil. No es sencillo. Confiar en Dios no es nada sencillo. Peor cuando tal vez tú ves que lo que estás viviendo parece mejorar y de repente, al tiempo, a la semana, otra vez retrocede a lo malo.
Cuando tú oras por un familiar y parece que tu familiar se va a mejorar y de repente a los 3 días se puso peor. Y tú, ay Señor. Y los médicos te dicen, tiene esto, tiene aquello, tiene aquí, tiene allá. Tú como que, yo sé que Dios lo puede hacer, pero a la vez hay una voz dentro de ti que te está diciendo probablemente, no, Dios no lo va a hacer. Mira, ya los médicos te dijeron. Y a veces tú estás buscando el sí de Dios y pasa el tiempo y parece que Dios te siguiera diciendo no. ¿Sabe que Sofonías dice que Él calla de amor? Probablemente muchos aquí sientan a Dios en silencio, pero les voy a decir esto: Él está en silencio porque te está amando, no porque te ha olvidado. Cuando tú ores y sientas el silencio de Dios, no es porque Dios te odie, no es porque Dios te aborrezca, es porque Dios te ama y simplemente te está formando, porque tú eres el barro y Él es el alfarero. Tú eres hechura de Él. Así que no te preocupes si sientes que Dios te ha dicho que no, porque Dios va a responder tu oración. Lo único es que la respuesta de Dios muchas veces no va a venir como nosotros pensamos. Miren, les voy a contar un testimonio de la familia. Mi hermana Keren, ella está estudiando en Estados Unidos, en Bethel, y obviamente estudiar allá pues es alto el costo, y como familia le estábamos orando a Dios por una provisión. ¿Cómo uno se imagina que va a llegar la provisión? Que de alguna manera va a llegar a alguien y va a decir, tengan, listo. O díganme si uno no se imagina así, cuando uno le pide a Dios, Señor, provee, uno cómo se imagina que va a llegar, que van a, miren, uno espera que alguien llegue a la puerta. Hola, Dios me habló que te trajera esto. Y puede suceder, pero a veces uno se lo imagina de esa manera. Resulta que con Keren estábamos orando para que el dinero viniera, todo, porque realmente pues no se tenía como familia. Y ahí, imagínense cómo vino la provisión. Por allá en Estados Unidos, ni conozco a la persona, ni Keren la conocía. Le escribieron al correo de Keren, hola Keren, te envié $3,000. Alguien que ni conocíamos. Porque a veces uno se imagina que la provisión debe venir de los que conocemos, de una forma muy natural para uno. Pero a veces las respuestas de Dios vienen de la manera que tú menos te lo imaginas. Que tú menos te lo imaginas. Y a veces Dios te enseña de la manera que tú menos te lo imaginas. Para concluir, les voy a contar otra historia. Hace 2 años, sí, 2 años, yo estaba paseando a mi perro y se acercó un señor, que después de eso pues no lo volví a ver, pero se acercó un señor y miren, el señor, normalmente ustedes saben que cuando usted se encuentra con alguien que vive en la calle, ¿qué es lo primero que les pide? ¿Cierto? Plata. Bueno, pero él se acercó y lo primero que me dijo es, dame de comer. Yo le iba a decir que no porque estaba paseando al perro y yo me quedé así viéndolo, y cuando iba a decir, el Señor dijo, no sé, fue el Espíritu Santo, puso en mi corazón, me viste hambriento y no me diste de comer. Y yo, miércoles. No, mira, ¿sabes qué? Yo le dije al hombre, yo vivo en aquella casa, ve allá y te preparamos algo. Fue todo tan curioso que cuando llegamos, y nosotros realmente en ese momento no teníamos mucho, o sea, casi que éramos como la viuda cuando alimentó a Elías. No teníamos en ese momento mucho, y cuando yo llego a la casa veo a mi esposa cocinando y yo, ay, ¿estás haciendo desayuno? Y ella dice, no, es que sé que allá afuera hay un señor que va a venir a buscar comida. Y yo, oh, wow. Y le dimos desayuno, y después de eso, mire, yo no volví a ver al man. Yo no volví a ver al man. Y probablemente, miren, nosotros pues le estamos pidiendo a Dios por provisión, y Dios, hasta el momento, vuelvo y les digo, ese día no teníamos mucho, o sea, era como que Dios nos está diciendo que no. Pero después de que hicimos eso,
de alguna manera no faltó pan en la mesa. Porque a veces Dios, de maneras extrañas, va a probarte. Cuando te está diciendo que no, es cuando más Dios te va a probar. Es cuando más Dios te va a probar. Así que estemos preparados para los no de Dios. Duelen muchísimo, pero estemos preparados para los no de Dios.